Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedu.es y seguimos en esta serie sobre los diodos. Nos pregunta aquí hallar los voltajes e intensidades. Tenemos este circuito, el polo positivo hemos dibujado aquí y el polo negativo aquí, una resistencia de 1K, 1K y 1K, y la resistencia de 1K en medio tiene en paralelo, están unidos los extremos, un diodo y en esta posición. Entonces nos pregunta, vamos a calcular cuáles serían los voltajes e intensidades. Entonces pensamos primero cuál es la intensidad, va de más al menos, opciones, la corriente viene por aquí, llega a este nodo, podría atravesar la otra resistencia y llegar a negativo. Opción 1 de corriente. La siguiente baja por aquí, positivo, hacemos distinto, en lugar de irse por la resistencia, atraviesa el diodo y llega a negativo por el otro lado. Aquí sabríamos que de suceder esto tiene caída de voltaje en 0,7 voltios y está bien orientado porque el ánodo positivo está en el polo positivo de la pila. Por tanto, en principio las dos corrientes son correctas o posibles. Intensidades, pues aquí tenemos una intensidad, vamos a llamar I1, la que sale del polo positivo. Al llegar aquí, si hay un nudo, se bifurcaría, partiría por el diodo I_D y partiría por la resistencia, que la llamaremos I2. Y al llegar aquí, I_D y I2 se vuelven a unir, por lo tanto aquí volvería a pasar la resistencia, la intensidad I1. Tenemos por lo tanto aquí I1, la intensidad que sale igual a la intensidad que se bifurca en el diodo más la intensidad que pasa por la resistencia. Vamos a poner en lugar de un 2 una R y así vemos la intensidad que pasa por esta resistencia. Se bifurca y tal. ¿Qué pasa si vamos a hacer el primer caso, sería si aquí tenemos 0,5 voltios. Si tuviéramos 0,5 voltios aquí, en lugar de más 5,6, o tenemos más 0,5 voltios y tenemos el circuito este, 1K. Aquí tendríamos el diodo bien colocado y la resistencia de 1K. Polo negativo, tierra, podemos dibujar así o abajo. Como aquí hay 0,5 voltios, no es suficiente y aquí hay 0 voltios, significa que aquí no hay una caída de voltaje suficiente, 0,7 voltios, significa que este diodo, aunque está bien colocado el ánodo con el positivo, actúa de interruptor abierto y es como si aquí no hubiera nada. Aquí por aquí no pasará corriente. Borramos esto y por aquí. O sea, 0,5 voltios equivale aquí y podríamos calcular si esto es 1K cada uno. Esto tenemos resistencias, son de 1K, 1K y 1K, pues no, circuito normal, voltaje I por R, resistencias en serie de 3K, voltaje, y la intensidad sería voltaje 0,5 entre 3K. Bien, como el diodo está bien colocado y tenemos en principio más de 0,7 voltios, lo normal es que haya una intensidad que atraviese el diodo. La intensidad se separa entre él. Si lo dibujamos esto en vertical, que nos ayuda a veces a verlo mejor, tenemos arriba el positivo. En este caso hemos puesto 5,6 voltios. Bajamos y tenemos una resistencia de 1K. Al llegar aquí se bifurca en dos, en paralelo, podemos dibujarlo así. Por un lado se va por la resistencia y por otro lado atraviesa el diodo. Sigue por aquí bajando y llega a través de una resistencia de 1K y llegamos a tierra 0 voltios. 1K, 1K, 1K. Caída de intensidades, hemos llamado esto I1 o I porque solo hay una, vamos a llamar I. Esta I_R la que pasa por la resistencia esta y I_D la que pasa por el diodo. Sabemos que I o I1 igual a I_D más I_R. Caída de voltajes. Bueno, pues como estos están en paralelo, es decir, la caída de voltaje 5,6 voltios, podemos poner 5,6 voltios, voltaje total será igual a la caída de voltaje aquí, voltaje 1, vamos a llamar aquí, este sería voltaje 2 y esto sería caída de voltaje 3. 5,6 voltios sobre el voltaje total será V1 más V2 más V3. Caída de voltaje
en V1, pues será ley de Ohm I por 1K. Más caída de voltaje en V2, pues aquí tendríamos que ver, sería IR, que es la intensidad por 1K, pero no sabemos cuánto vale, o V2, la caída de voltaje. Vamos a poner entrada V2. Y el V3 volverá a ser lo mismo, la misma intensidad que hay aquí, I por K, I por 1K. Aquí tenemos todos los valores, no sabemos cuánto vale la intensidad y tampoco sabemos la caída de voltaje en el V2. Aquí es cuando aplicamos que en un diodo sabemos que el diodo deja caer o caer 0,6, 0,7 voltios. Vamos a volver a poner aquí y suponer que caída de voltaje en este diodo es 0,6 voltios. Podría ser 0,6 o 0,7. Si caen en el diodo 0,6 voltios, como está en paralelo con la resistencia que hice por aquí, también caerán 0,6 voltios. Por lo tanto, V2, como hay un diodo, podemos poner VD, V2 podemos poner VD y esto es 0,6 voltios. Ahora ya, si esto es 0,6 voltios, podemos resolver esta ecuación. El 0,6 pasa restando, 5,6 menos 0,6 me queda 5 voltios, igual a I1K más I1K, I por 2K. Despejo la intensidad y igual a 5 entre 2K, que es 2,5, como es en K, miliamperios. Ya tenemos que la intensidad vale 2,5 miliamperios. Vamos a poner aquí en rojo, intensidad es 2,5 miliamperios. ¿Cuál es el voltaje que cae? Pues I por R. 2,5 por 1K, 2,5 voltios. Aquí la caída de voltaje es 2,5 voltios. Aquí lo mismo, la intensidad sigue siendo 2,5 por 1K, aquí caen 2,5 voltios. Y efectivamente nos cuadra que el 5,6 total es 2,5 más 2,5, 5 más 0,6, los 5,6 voltios. ¿Ya tenemos resuelto todo? No, nos falta hallar I sub R. I sub R, en este caso, tendremos que I sub R será voltaje entre la resistencia. Voltaje como está en paralelo con el diodo es 0,6. Voltaje entre la resistencia. En este caso es 0,6 voltios hemos puesto y la resistencia es de 1K. 0,6 entre 1 es 0,6. Por lo tanto, la intensidad R es 0,6 miliamperios. Aquí pasan 0,6 miliamperios. Vamos a ponerlo en rojo. Intensidad R, esto es 0,6 miliamperios. Como aquí bajan 2,5 y aquí se van 0,6, aquí bajan 2,5 y se bifurca. Si aquí se van 0,6, la diferencia, 2,5 menos 0,6, serán las que atraviesan el diodo. Será 1,9. Intensidad por el diodo, 1,9 miliamperios. 0,6, 1,9 y el total 2,5 y aquí igual 2,5. Pues vemos que por el diodo y por la resistencia se reparten los voltajes. Vamos a hacer ahora otro caso aquí y en lugar de 5,6 voltios haremos lo mismo, pero con 9 voltios, que es lo que tenemos, vamos a hacer en el ejercicio de abajo. En todo caso, aquí este lo copiaremos para ver lo que nos ha quedado. Y copiamos en la siguiente página. Y haremos ahora lo mismo, pero lo que haremos será también volver a, en lugar de ponerlo aquí en posición horizontal, lo pondremos aquí en vertical. Y aquí borraremos los datos que hemos puesto antes. Esto lo borramos más. Vaya. Borramos todo lo que nos sobra. Y lo haremos ahora cambiando el voltaje en 9 voltios. ¿Qué pasa si aquí en lugar de 5,6 ahora pongo 9 voltios? Ponemos aquí voltaje
9 voltios. Volvemos a hacer lo mismo que antes. Estas son las intensidades, ahora la llamaremos I sub 2, quizá, bueno, I sub 9, para variar. Esta será I sub R, esto es I sub D, y aquí vuelve a ser la intensidad ahora. Vamos a poner más que 9B. Segundo caso, el B. Este sería el B, 9 voltios. Caída de voltaje, aquí sigue siendo 0,6 voltios. O sea, tener un diodo aquí, la caída de voltaje es 0,6 voltios. Si esto es 0,6 voltios, ya podemos calcular I sub R. I sub R hemos dicho que la intensidad es voltaje entre la resistencia. Voltaje 0,6 entre la resistencia, que es 1K. 0,6 entre 1K es 0,6 miliamperios. Antes nos daba, 0,6 miliamperios y aquí nos vuelve a dar 0,6 miliamperios. ¿Hay un error o no? Vamos a ver. Un voltaje total aquí es 9 voltios, por lo tanto 9 voltios será igual a caída de voltaje en voltaje 1 más, aquí sigue siendo 0,6 voltios, más la caída de voltaje aquí, V2. Esto, V1 será I por R, I sub B por R1, que es 1K, más 0,6, más V2, que es I sub B por 1K también. El 0,6 pasa restando y me quedará 9 menos 6, 0,6, 8,4. IB más IB es 2K IB. 2K por IB. Despejo I sub B, 8,4 entre 2K. Que esto es la mitad, 4,2 miliamperios. Entonces tenemos I sub B, nos dice que da aquí 4,2 miliamperios. Y aquí I sub B lo mismo, 4,2 miliamperios. Vamos a ver la caída de voltaje aquí. Caída de voltaje es I por R. Caída de voltaje es I, 4,2 miliamperios por R, que es 1K. Como la resistencia es 1K y estos miliamperios, quedan voltios. O sea, 4,2 miliamperios y equivale a 4,2 voltios de caída aquí y 4,2 voltios de caída aquí. 4,2 más 4,2, 8,4. El 8,4 más 0,6 me da 9 voltios. Correcto. Aquí tenemos esto. Entonces, ahora aquí en este nudo podemos calcular que hemos dicho que nos bajan 4,2 miliamperios y se bifurca en 2, aquí nos daba 0,6, la que va a través de la resistencia, y aquí sería la diferencia, 4,2 menos 0,6 quedará 3,6 miliamperios. 6 y 6, 12, 4,2. Entonces vemos que aquí ha cambiado el voltaje de 5 a 9, las intensidades aquí aumentan, que a 2,5 aquí pasa a 4,2, la caída de voltaje en el diodo es la misma en un lado y en otro, y la intensidad que atraviesa la resistencia, que era 0,6 miliamperios, y aquí sigue siendo 0,6 miliamperios. Entonces, ¿dónde se va el resto de intensidad que ha aumentado aquí? Pues ha aumentado de 2,5 a 4,2. 4,2 le resto 2,5, restamos 4,2 menos 2,5.